al di là del tema, la fine dello sviluppo e così via, è importantissima la redistribuzione, c'è più disuguaglianza, è importantissimo evitare che ci sia... Es importante evitar morir de hambre. O sea, tenemos que afrontar el cambio. El desarrollo está en el centro del destino de Italia para permitir que nuestros ancianos sean asistidos, para permitir que haya pensiones, que nuestros jóvenes trabajen, que las infraestructuras se cuiden, porque si acabamos sin dinero, esto va a ser inevitable, no poder afrontar todos estos gastos. Luego, si tenemos en cuenta también la enorme crisis demográfica, nosotros como Fundación para la Subsidiariedad hemos hecho un informe en el que se ponía de relieve, también considerando datos del Instituto Nacional de Estadística, que en el sur habrá 5 millones menos de personas dentro de poco. Por lo tanto, el desarrollo es un tema fundamental. ¿Y cómo se desarrolla? Volvamos a los años 50, años en los que Italia estaba destruida. Piensen, del 45 en el 60 éramos el 7º país industrial del mundo. Ganamos el Oscar de la lira. Todo esto, ¿cómo se hizo? Había una contraposición más feroz que la de ahora todavía entre el Partido Comunista y la democracia cristiana, que también había bloques internacionales y aún así se fue capaces de construir un punto común por un acuerdo que tenía lugar en el Parlamento, aunque había desencuentro y enfrentamientos, pero esto es porque se han puesto de acuerdo, no solo uno así lo hizo una cosa así. Por eso está claro que para ciertos temas hace falta un trabajo común de base. Ayer tuvimos otro encuentro sobre la internacionalización de Italia y decían esto, se hace falta un acuerdo sobre ciertos temas de fondo, si no, Italia no saldrá adelante. En este meeting hablamos también de la crisis del 68, del deseo que había entonces. ¿Y qué queda de todo esto? Hoy el nihilismo. El tema del meeting dice que las fuerzas que mueven la historia son las que dan la felicidad al hombre. ¿Y esto qué significa? Pues que si no hay un deseo de progreso, de significado, no hay fuerza, no existen el yo, no existen los cuerpos intermedios, no hay acuerdo. Entonces, esto es lo que hay que lograr, que cada partido en sus áreas de influencia ayude a este trabajo común. Por eso estamos contentos del trabajo que hace el Intergrupo Parlamentario para la Subsidiariedad. En el manifiesto que hemos dado, pues hay ejemplos, empresas, por ejemplo, hechas por jóvenes. Yo, que tengo 62 años, no puedo decir, bueno, antaño teníamos, bueno, no puedo estar ahí contándoles que era Verde mi Valle. O sea, ellos quieren trabajar, quieren empezar. Por lo tanto, empresas nuevas. Tenemos muchas lagunas, pero qué riqueza que tiene también Italia. Hay que darse cuenta de estas riquezas. Por ejemplo, en este evento del acontecimiento del puente de Génova que se cayó, se ven los problemas, pero había... Italia era excelente a nivel internacional en infraestructuras. Entonces, recuperar la fuerza de las empresas y luego el sur.
podríamos interceptar todas las mercancías, puertos, interpuertos, infraestructuras que lleguen aquí, se podría gestionar la riqueza del sur para la energía, por ejemplo, para una energía alternativa, una agricultura de desarrollo, como sucedió con el vino. Antes el vino de Italia era internacional, por ejemplo, el Nero d'Avola de Alcamo. Arte, naturaleza, el mar, cultura, gastronomía, cuántas cosas que tenemos para construir este sur. Vamos a hablar mañana de todo esto, no que sea la periferia de Roma o de Bruselas, sino el centro de Europa, en colaboración con los demás países que asoman al Mediterráneo. Hoy tenemos aquí a Maristella Gelmini, que fue ministro de Educación durante años. Está el ministro Bussetti en primera fila, que empezamos a saludar con este aplauso. Y al saludarles, saludamos también la apuesta por el capital humano. América va adelante porque compra productos semi-elaborados y luego los utiliza en su economía. Luego el sistema educativo también, ¿no? Luego hay que pensar en el nuevo sistema de asistencia social. Tiene que haber un partenariado entre lo público y lo privado, porque si no es imposible ayudar, porque faltan recursos. Aquí en el meeting tuvimos al gran economista Salomón, que nos dijo: es necesario este partenariado, ayuntamientos, región, Estado, desde el punto de vista del Estado social. Bueno, no voy a hablar ahora de otros temas, pero si el intergrupo se ocupara de todos estos temas y construyera puntos comunes, porque, por ejemplo, el 5 por 1000 de los impuestos que se pueden dar a asociaciones privadas salió como idea de este grupo, y qué gran ayuda para muchas fundaciones. Bueno, si lográbamos con este grupo dar un ejemplo de una forma de colaborar entre todos los partidos, pero con un programa común, creo que realmente podríamos contribuir a la recuperación económica, y que se entiende también en los acontecimientos del puente de Génova. Es necesaria una colaboración, apostar por el futuro. Entonces, empiezo a presentar Graziano del Río, presidente de los diputados del Partido Democrático; Maristella Gelmini, presidente de los diputados de Fuerza Italia; Maurizio Lupi, presidente del Intergrupo Parlamentario para la Subsidiariedad; Massimiliano Romeo, presidente de los senadores de la Liga Italiana; y Gabriele Toccafondi, que es diputado del Parlamento italiano por el Grupo Mixto. Y a Gabriele Toccafondi, que ya es subsecretario para la educación, cedo la palabra en este momento para empezar este debate. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias a Giorgio Vittadini y gracias al MIDI por la oportunidad. Este momento es complicado, es difícil, pero creo que sea también positivo, y voy a dar las razones del por qué digo esto. No lo veo
como contradictorio. Es complicado y difícil porque muchas evidencias de los que hacemos política, partidos, coaliciones, muchos ideales parece que se están destruyendo, derrumbando, pero es positivo porque nos damos cuenta que no hay varitas mágicas y soluciones que alguien tenga en el bolsillo, ni líderes fantasmagóricos. O sea, no creemos ya en el superhéroe de turno o en el hada que nos va a ayudar. Entonces, se derrumban estos ideales y para quienes hacemos la política activa hay que preguntarse para qué y para quién trabajamos, porque esto es algo que no se puede ya evitar. Solo así se entiende lo que dijo el Papa en Cesena hace pocos meses, que hay que vivir los problemas como un reto y no como obstáculos. De lo contrario, sería imposible trabajar. Lo haces si tienes claro por qué trabajas, si tienes una comunidad de la que aprendes, a la que escuchas. Y aquí está el tema de los cuerpos intermedios que en algunas décadas se han obstaculizado aquí en Italia o se han eliminado incluso. Es necesaria una subsidiariedad, es decir, un realismo y un escuchar a quién en la realidad está haciendo algo. Y todo este modo de hacer política es un recorrido educativo. Necesitamos tener un recorrido educativo y este trabajo del intergrupo para la subsidiariedad es este camino para todos nosotros de diferentes partidos, porque en la política también se aprende con el tiempo y en las relaciones. No lo sabemos todo, no tenemos una varita mágica ni soluciones en el bolsillo. Por lo tanto, hay que aprender respetándose, escuchándose para crecer dentro de este camino político. Todos nosotros, y no hablo de los que estamos aquí en la mesa solamente, tenemos una pasión por la política. A todos nos mueve el deseo de mejorar lo que nos rodea. La política no está hecha por expertos del sector, sino por personas que tratan de mejorar lo que ven que no funciona. Esto es el trabajo que hacemos, no hemos inventado nada y no tenemos que inventar nada. La política es una forma de caridad noble. Esto lo aprendemos de la doctrina social de la Iglesia, que podría quedar en palabras bonitas, pero si uno parte de la propia pasión que tiene por mejorar, puede ser una ayuda muy útil. La política como servicio y no para servirse de ella. Y hay que volver en esto siempre al origen de la pasión. Cada uno tiene innato un deseo de mejorar y hay que redescubrir este aspecto, que no es obvio, no se puede dar por supuesto, no es que lo tienes ahí en la mesita de noche para cuando te levantas. El intergrupo es algo que nos ayuda a despertar de nuevo esta pasión para todos, porque como recordaba Vittadini, nuestra comunidad vivió como comunidad y no como tribu, digamos. Desde que los primeros hombres salieron de las cavernas y empezaron a construir pueblos, aldeas y trataron de mejorar la vida de sus familiares y conocidos, así nació la política. Esta es una pasión que es innata, que tenemos todos los hombres. Y entonces, si no la tenemos, tenemos que volver a ese origen de la pasión por la política.
Y esto lo digo no porque estoy aquí en la mesa, sino porque lo veo. Es necesario reconstruir este tejido en la sociedad, igual que con los hospitales, los orfanatos, las escuelas, las universidades, las cooperativas, los bancos, los sindicatos, todos estos organismos nacieron por esta pasión por lo humano y para mejorar la vida de quien tienes al lado. Esto no estaba escrito en la lista de nadie. Se han ido construyendo por esta pasión, por el hombre y por lo humano. Y ahora esto ya no es tan evidente. Quien construía un hospital lo hacía por una caridad para quien moría al principio. Pensemos en las escuelas que nacieron siglos antes, y esto es la sociedad, este redescubrimiento de una pasión, no solo teórica, sino en acto, en nuestro país y en todas partes. Tenemos que redescubrir nuestras raíces. La Constitución es la forma más elevada de construcción, y esto no significa, y la Asamblea Constituyente es un ejemplo, que hay que esconder los valores y la parte política que hemos elegido, porque la política es un enfrentamiento, pero en el sentido bueno. Yo no pido el voto para sepultar al otro, sino que tengo mis ideas, mis valores, mis ideales y los propongo, los defiendo, y es posible dialogar partiendo de posiciones diferentes, y esto hay que redescubrirlo. Es un descubrimiento que es personal, no filosófico. Siempre que la pasión sea el motor, el deseo es como la gasolina, es lo que hace mover a las personas, en la familia como en la política, y esto lo digo por mi experiencia personal. Ya no hay muchas certezas, pero yo digo lo que siento verdadero como pasión personal que tengo por la vida política. Este deseo es algo que uno tiene, y quien hace política debería descubrirlo. Entonces, está claro que este momento presenta un reto y una posibilidad. La política es una pasión y hace falta deseo para trabajar en ella. Entonces, entendemos por qué tenemos que bajar del balcón, que es una frase que citó el Papa en 2015 en el Congreso Nacional y también en Cesena en 2017. En Florencia dijo: no miréis la vida desde el balcón, comprometeros, entrad en el diálogo político, social. Y en Cesena dijo: no os queréis mirando desde el balcón, esperando que los políticos hagan algo o fracasen. Esto no construye la civilización. Este bajad del balcón no se refiere solamente a quien ha elegido un trabajo comprometido en política. Es para todos, y es posible solo si tenemos claro que el momento, aunque sea difícil, es una posibilidad, y si usamos el deseo que cada uno de nosotros como hombre tenemos. Y concluyo, y veo como tema de trabajo quizá para los 5 años en que voy a estar como subsecretario para la educación, veo como reto de trabajo que es para todos, para todo el intergrupo, el tema de los jóvenes. Muy a menudo hablamos, y es justo, de una emergencia educativa. Es real, es un problema real.
que tenemos con los jóvenes desde hace algunos años. No hablo solo de dispersión, de lucha contra la la dependencia, no solamente algo que podamos pedir a la escuela, al colegio. Y la solución no es simplemente crear una hora más de educación cívica. Los jóvenes necesitan ver a adultos que estén a la altura de los deseos que tienen, porque siempre han tenido y tendrán expectativas grandes también en la escuela, en la familia, en la sociedad. Por lo tanto, hay que tomar en serio a los jóvenes trabajando con los adultos, porque el recorrido que hacen en familia, en la escuela, jugando al fútbol, descubren sus talentos, descubren su camino, pero necesitan adultos a los que mirar. Por eso el verdadero tema de la emergencia educativa son los adultos, es decir, nosotros. Gracias. La palabra a Massimiliano. Doy la palabra a Massimiliano Romeo. Buenos días a todos. Entre tanto, gracias a Maurizio Lupi por su invitación, gracias al moderador Vitadini, a la directora del meeting. Es mi primera vez aquí, por tanto tengo un poco de emoción, esto es evidente. No podía ser nada diferente, visto que llego de Lombardía, conjuntamente con Maurizio Lupi, y somos varios los lombardos en la mesa. Tenemos un pragmatismo de base que nos marca, que nos vincula. Yo parto del hecho de que yo he adherido muy voluntariamente al manifiesto del intergrupo de subsidiariedad, el intergrupo parlamentario. Lo he suscrito, me he adherido por una serie de razones, porque comparto parte de los contenidos, pero sobre todo por un punto que me emociona particularmente, y es un punto que a mi juicio podemos afrontar todos prescindiendo de cualquier pertenencia política, que es el de intentar dar un desarrollo a nuestro país, porque yo creo que desarrollo significa también, por otro lado, hacer más eficiente este país, porque sin eficiencia difícilmente podremos obtener ningún desarrollo. Y estas palabras que están contenidas en el manifiesto que ha sido publicado en el Corriere della Sera de hace algunas semanas, encontramos un punto que a mí me emociona particularmente cuando se habla de la superación de la lógica fracasada del particularismo a favor de un proyecto federalista y de un... Yo vivo en la región Lombardía y he trabajado en la región Lombardía y estamos convencidos en la Lega, y no solo yo, sino todo mi partido, que la lógica de la uniformidad, esta ideología de la igualdad haya constituido un mal en nuestro país. Intento explicarlo en nombre de la paz perpetua que parece que intenta marcar nuestra sociedad, intenta señalar nuestra sociedad. Hemos situado a los alcaldes buenos administradores al mismo nivel que los malos administradores. Hemos encontrado las regiones virtuosas al mismo nivel que las regiones que han tirado su dinero. Hemos situado a los empresarios buenos con aquellos que no lo han sido tanto. Cuando hemos tenido que dar dinero, lo hemos dado a pioggia, y lo hemos dado a todos, y eso es un error. Si un alcalde ha sido bueno porque ha administrado bien y tiene un superávit, este debe ser premiado. Si un alcalde ha creado
un déficit en sus cuentas, hay que penalizarlo, hay que castigarlo, pero por desgracia en la lógica de hoy, y ha sucedido y en los últimos años se ha dado, por desgracia se ha tratado a todos de igual forma. Los recortes lineales han sido un ejemplo que en los últimos años nos han mostrado esta lógica. Todos han sufrido en función del número de la población o de su PIB, el Producto Interior Bruto, la riqueza que creaba, todo se ha traído igual. Y hay que empezar a distinguir quién ha administrado bien, quién ha administrado mal. Y esto es claro, debe ser claro, porque es justo que todos tengan los mismos derechos, pero es igualmente claro, es igualmente justo que todos tengan los mismos deberes, y sobre estos temas tenemos que encontrarnos todos y tenemos que discutir, porque en los últimos años demasiadas regiones, demasiados ayuntamientos, demasiados alcaldes han pedido, pero ¿cómo es posible que se nos trate de igual manera a nosotros que hemos administrado bien que a otros que han administrado mal? Y hay lugares en nuestro país en el que el Estado está demasiado ausente en la relación público-privado, y hay lugares en nuestro Estado donde el Estado está completamente ausente en nuestro país, y hay que hacer una diferencia, porque la diferencia no es siempre algo negativo. Es más, en ocasiones, voluntariamente, es un valor, una riqueza, mientras que en la lógica de la uniformidad tratamos a todos de igual manera, de forma que no tenemos que discutir, es mucho más fácil. Bueno, recortamos a todos en función de un criterio general y así no tenemos que discutir, no tenemos que intentar mostrar dónde se ha equivocado uno, incluso poner alguna sanción, porque quien se ha equivocado tiene que pagar. Todos decimos de esta manera, pero cuando se ve que en el Ayuntamiento de Catania hay 1,5 millones de deuda, tenemos que pagar todos los ciudadanos tenemos que pagar, o es más justo que pague quien ha administrado mal el ayuntamiento. Y esta lógica hoy no se lleva. Pagamos todos, así estamos todos contentos y no llevamos a cabo ninguna diferencia. Y así todos tenemos la conciencia tranquila. Y no es así que se crea una diferencia. Y a tal efecto, sobre las autonomías locales, y es un tema que llevamos años hablando, sin llegar, y lo digo así, llegar a modificar la Constitución, porque hemos visto que para modificar la Constitución en estos últimos años parece que no se ha dado muy bien. A cualquiera que lo haya intentado, una modificación en la Constitución no está bien, pero partiendo de la reforma de las que son autonomías locales, mirando las que son con autonomía vigente, aquellos que tienen el artículo 116,3 de la Constitución, si hay alguna región que consigue gestionar bien los servicios, en algunos casos mejor que el Estado en su zona, es justo que se le concedan alguna competencia, algún recurso más, algunos recursos más. Y este punto se le podría quitar aquella región que no lo sabe usar bien. Y este discurso se puede usar para todos, porque la eficiencia, el aparato burocrático, el aparato administrativo, y finalmente introduzcamos un principio. ¿Quién hace qué? Hay que buscar quién hace qué. Yo, que he sido administrador local, estoy cansado de que no se sabe en algunos casos de quién es la competencia. El transporte de los minusválidos se trata del ayuntamiento, de la región. Luego se va al Consejo de Estado para recurso contra recurso. Algunas cosas las hace el ayuntamiento, en otras las hace la provincia, pero también la región, y algo hace el Estado. Bueno, intentemos mostrar con claridad, de una vez por todas las fuerzas políticas, en tanto nos referimos a todos, qué funciones tiene el ayuntamiento y qué dinero se le ha dado para ello. Igualmente para la provincia, igualmente para la región y para el Estado. Claridad, transparencia y que cada uno se coja su responsabilidad. Y así quizá finalmente podremos llevarnos a casa algún resultado bueno y decente en nuestro país. Es un tema del que se habla durante años y años en los últimos tiempos, pero no hemos conseguido llegar a ningún punto claro. Y yo llego desde Brianza, el senador Cesare Di Lomonti se ocupaba mucho de los ayuntamientos, los recuerdo siempre con afecto y recuerdo sus batallas. Este es el tema sobre el que tenemos que trabajar, el tema de la responsabilidad, porque ahora me gustaría ver toda esta historia de los puentes que hay que controlar. A mí me gustaría ver después cuál es la competencia y de quién
porque la provincia dirá no es competencia mía, es del Estado, el Estado dice que es competencia de la región. Nadie se tomará la responsabilidad de decir o costará decir de quién es efectivamente ese puente, a quién pertenece este puente. Bueno, es un país serio en el que ninguno sabe con certeza de quién son las competencias y las responsabilidades, porque siempre hemos escapado al tema de la responsabilidad. Existen dirigentes de la administración pública, se les paga, bien, pues si se les paga es para que tengan su responsabilidad. Demasiado cómodo es decir, no es mi competencia, o yo me tutelo de forma que yo ya estoy cubierto y a quién importa si la obra pública se lleva o no se lleva adelante o si se hace una manutención. Si no quieres la responsabilidad, vete a hacer otro trabajo. Si se te paga y mucho y se te paga la responsabilidad, tienes que asumirla hasta el fondo. Y aquí, cuando se dan los premios a la administración pública, sobre todo a los dirigentes, pero no solo, también a los funcionarios, se usa la lógica de, bueno, se lo damos a todos, se da premios a quien ha trabajado bien y a quien ha trabajado mal, a quien ha asumido responsabilidades y a quien no ha asumido sus responsabilidades. Demasiado cómodo trabajar así. Y luego los objetivos. Objetivos que todos alcanzan, todos consiguen, En algunos países europeos, en el resto de países europeos, te dan objetivos tan lejanos que si llegas finalmente a conseguirlo, así, sí y solo en ese caso se te da tu premio. En nuestros días queremos reducir los impuestos a las empresas y tú dices, tú, dirigente, funcionario, ¿alcanzas el objetivo? Alcanza este objetivo. Si lo consigues, entonces se te dará el premio. Porque has hecho bien y has ayudado a tu país. Pero para nosotros, en nuestro país, los objetivos de desafío no existen. Son todos desafíos capaces de alcanzarlos todos. Y así, viva la paz, todos somos iguales y nuestro país va adelante así. De una vez por todas se requiere retomar el sentido de la responsabilidad, una reforma de las autonomías locales y retiremos finalmente la idea del centralismo a todos los costes, que pueda eliminar los costes. Bueno, más allá de la temática del contrato de gobierno, es un tema que, como ahora que en el gobierno estamos nosotros, es un tema que tiene que referirse a todos. Un manifiesto, un nuevo pacto sobre el bienestar común, a mi juicio y nuestro juicio como partido, como Lega, no puede sino surgir de aquellos que saben cómo funciona la administración pública, en el campo se la han jugado, y superando una lógica que en los últimos años ha hecho más mal que bien. Gracias. La palabra a Graziano Del Río. Muchas gracias. Bueno, estoy agradecido al meeting, a Vittadini, a Mauricio, por esta ocasión de presentar el manifiesto que hemos elaborado, manifiesto para la subsidiariedad juntos y a proponer un pacto nuevo para el bien común. Y estoy muy contento de ello porque creo que en este país falta mucho el interés por lo nacional, el interés de la convivencia civil, de la sociedad, del interés nacional en definitiva, de cuán importante es que manteniendo las diversidades, cada uno de nosotros desee y persiga sobre todo el bien común y la cohesión social. Y especialmente en estos días creo que este llamamiento realmente tiene un significado especial. Yo también estoy aquí por primera vez y no sabía si era oportuno hablar de estos acontecimientos de Génova. Tenemos que recordar a los muertos de esta tragedia todos juntos. Lo hacemos con este aplauso. Esto hace preguntarse, ¿qué es el interés nacional? Pues lo que dice el presidente Mattarella, un país que necesita verdad, cohesión, necesita poder
decir que la bandera es de todos, no solo de una parte política. Yo viví en una ciudad del tricolor, he celebrado con mis hijos, con todos los estudiantes de la escuela, cuando celebrábamos el tricolor italiano, pero Simone Weil ya decía que la patria no es algo que alguien nos ha robado, nos la hemos dejado escapar de las manos. Por lo tanto, ahora es necesaria una atención unitaria para la nación. Luego cada uno tendrá su identidad, mantendremos las diferencias. Yo tengo mis ideas, por ejemplo, la idea de un sur que si no está más conectado al país no se va a desarrollar, por el hecho de que en Catania o en Nápoles hayan crecido los visitantes, crezca el turismo, es una precondición para el desarrollo. Nosotros tenemos la idea de que los trenes de alta velocidad han favorecido mucho la economía del país, por ejemplo, con las conexiones con Europa para transportar por tren, por ferrocarril, las mercancías y no tanto por camión. Por lo tanto, esto es un signo de un desarrollo importante, un punto de fuerza, pero lo que creo que es fundamental es comprender que en el actuar por el interés nacional hay límites en la acción política. Cada uno de nosotros siembra y luego siembra por el bien, claramente, y luego tiene que cosechar lo que llega. Nosotros tuvimos un plan de 130 millones de euros, pero no está claro que luego las cosas funcionen bien, porque nuestro país sigue siendo frágil y el límite de la política es justamente este, que la política tiene que hacer realmente todo lo bien que pueda su deber y tiene que asumirse esta responsabilidad de quien tiene menos. Esto es un elemento que yo considero fundamental. Estamos hablando del sur, de las empresas, de las personas quizá en situaciones de dificultad mayor, y hay que ayudarles desde la política para que desarrollen inversiones, pero en particular autonomía. Hay que crear una autonomía. Entonces, estoy de acuerdo con Romeo, la política romana no agota la respuesta a las necesidades de la comunidad. Hay que promover la autonomía de los ayuntamientos, modelos de desarrollo difundido, tratar que los ayuntamientos gestionen de forma sabia para que puedan crecer y favorecer así el crecimiento de la sociedad. Cuando yo era alcalde lo entendí muy bien. Nos decía nuestros hijos, para llevar a los hijos al cole tenemos que ir en bicicleta y no en coche. Pues todo lo que nos llega desde abajo nos indica cuáles son las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, hay que respetar todo lo que la sociedad consigue elaborar, hay que acompañarla. La función de la política es de acompañamiento, es reforzar lo que la misma comunidad logra hacer. Este es un gran recurso, la autonomía, entendida como capacidad de arriesgar, de no aceptar solamente lo que vemos en la realidad. O sea, no es lo único que nos hace seguir adelante. Hay que tener un sentido del límite de la política,
porque cuando nosotros promovemos la autonomía, cedemos poder. Estamos dispuestos a favorecer las energías que vienen de abajo. Por lo que se refiere a los principios, el más importante que creo que hay en este manifiesto es el principio del tema educativo, que es fundamental para cualquier política que tiene éxito o no según la educación. El otro día me reuní con una asociación de profesores, de maestros, que ayudan a los padres en su función. Cuánta necesidad de ayudar a las familias con los problemas que se encuentran. Yo soy abuelo ya y veo las dificultades de mis hijos con los nietos. Y es importante el papel de mi mujer, que les ayuda con la experiencia que ella ya tiene. Qué importantes son estas relaciones para superar las dificultades de la vida, para lograr difundir en este país. Y perdonadme, yo he llegado a una cierta edad y he pasado muchas dificultades en mi vida. Entré en política muy tarde. Soy hijo de un pobre obrero. Por lo tanto, no soy una persona que se asusta fácilmente, pero estoy asustado porque en este país se está difundiendo la idea de que cada vecino es un enemigo, es un competidor. Esta es la cultura del capitalismo, que ve en la competición un elemento de peligro. Ya no somos una comunidad, somos una suma de individuos que compiten para acceder a los recursos. Cuando no había pan, tenía yo 18 años y en un terremoto que había habido, vi a los campesinos que se pusieron a labrar juntos. Luego, uno era el propietario, pero todos juntos labraban, fueron a sembrar, empezaron a cooperar, y es en la cooperación que podemos encontrar el sentido de la cohesión de la sociedad. Y tenemos que sembrar, tenemos que educar a esta colaboración y no a competir. Cada uno tiene que ser ejemplo, testigo, incluso santo si puede. Testimonio para los demás, sembrar bien a su alrededor. Y el recurso es poder contar con el otro, aunque fueras mi enemigo. Si Georgette me pidiera que cuidara a su hijo, yo iría a hacerle de canguro. Os lo digo en serio. Porque me gustan los niños, es verdad, pero también porque espero que él haga un buen trabajo y no deseo que fracase. Y os lo aseguro, hice su trabajo y sé lo difícil que es. Y ya voy concluyendo. La educación lo es todo. Sin educación no podemos recoger la basura, no se pagan los impuestos, no hay seguridad, no hay respeto. El fundador de la República Sudafricana decía, después del desastre racial, insistía: educación, 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 como fue la función de Mandela. Y nuestro país tiene una necesidad enorme. La gran emergencia es la educativa, que no haya escuela por la tarde. Son cosas en las que tenemos que pensar muy bien. Necesitamos pues todo esto, pero para que todo esto siga sucediendo, es necesario que el poder no sea un poder que seduce y amenaza, sino que sea un poder que acompaña y ayuda, para que quien tiene la responsabilidad y llega al poder
tiene que ser capaz no de seducir o amenazar, no manipular el consenso, sino educar a la comunidad a crecer en armonía y cohesión. Y creo que si juntos logramos hacer esto, trabajaremos bien, trabajaremos educándonos unos a otros, como decía Sócrates, que también tenía sus hijos para educar. Había 2 generales. Es un episodio que me gusta mucho. Acabo. 2 generales que estaban muy comprometidos en Atenas para educar a sus hijos. Iban a Sócrates a hablar con Sócrates, que es un filósofo que lo sabe todo, y al final Sócrates les dice algo muy sabio, creo yo: no tenéis que confiarnos vuestros hijos, sino que yo me educo junto con ellos, junto con vosotros. Este es el auténtico fenómeno de la educación, aprender unos de otros con humildad y paciencia. Gracias. Maristella Gelmini. Ahora María Estela Gelmini. Buenos días a todos, gracias de corazón a Maurizio, a Giorgio, a Emilia Smurro por haberme dado la posibilidad de estar hoy aquí. El meeting es siempre una experiencia emocionante de la que se aprende siempre muchísimo. Tengo que decir que no obstante hemos llegado ya a la 39ª edición del meeting, sigue permaneciendo su fascinación y en esta temporada política en la que nos encontramos se convierte incluso en un encuentro contracorriente, porque Carrón la ha definido como una comunidad, refiriéndose a la Comunión y Liberación, una comunidad desarmada, en una estación, en una temporada que, como ha dicho Del Río, sin una contraposición, sin una cabeza de turco, parece que no haya posibilidad de escapar. Es interesante imaginar que una manifestación como el meeting pueda abrir como la intuición del intergrupo parlamentario para la subsidiariedad. Creo que esto es un hecho bastante innovador e incluso revolucionario. Ver que hay 3.000 jóvenes que dedican su tiempo libre porque creen en ello, porque desean dedicarse a organizar este encuentro, esta manifestación cultural, nos llena de esperanza y de confianza en el futuro, a pesar de encontrarnos en estos días dolorosos y de luto. Y repito que el sentido de esta manifestación lo ha acogido, lo ha mostrado plenamente el presidente de la República, Mattarella, que ha señalado la capacidad del meeting de mostrar el vínculo entre el individuo y la colectividad, entre el yo y el nosotros, lejos de prejuicios, lejos de contraposiciones. Y creo que sea muy valiente el mensaje que deriva de la idea que ciertamente en una temporada de individualismo con gran impulso, el individualismo es importante, pero no podemos olvidar que la libertad, mi libertad, ciertamente sagrada e inviolable, acaba donde empieza la libertad del otro. Creo que esto es un principio que debe unir e iluminar toda reflexión política en una estación, en una temporada política donde han cambiado muchas cosas. Es complicado. No podemos dejar de reflexionar sobre el crecimiento exponencial de un movimiento como 5 Stelle, el consenso del que goza el gobierno en este momento, los hechos de Génova, los aplausos a Salvini y Di Maio en el funeral. No podemos considerar que podemos tener una actitud absolutoria en un mundo que cambia, porque sin mirar los elementos de la política moderna, sin este análisis no podríamos comprender lo que está sucediendo y no seríamos capaces de dar una respuesta. Por tanto, yo creo que el tema a día de hoy no es el sistema electoral mayoritario, proporcional, elección directa del primer ministro o del presidente de la República. El problema real es tomar en serio las ansias y preocupaciones, las expectativas de los ciudadanos. Y lo que hoy se liquida como
populismo barato, objetivamente ha sabido dar respuestas a los ciudadanos más que los partidos internacionales. Y es un rasgo este populismo de la Italia más profunda y no podemos liquidarlo con superioridad. Pensemos en el tema de la inmigración. Demasiado fácil liquidar como racistas las preocupaciones de aquellos que viven en las periferias. Yo estoy en Milano Giambellino, donde no hay modelos de integración conseguidos, donde la integración aquí ha fracasado y la gente tiene miedo. Yo creo que aquí el concepto de patria no lo podemos minusvalorar. La necesidad de tener una sólida identidad nacional es una exigencia justa, es una exigencia a la que hay que dar una interpretación correcta, cierto. Y respecto a esto, yo me planteo preguntas y digo, ¿estamos seguros de que la solución sea realmente cerrar puertas y ventanas? ¿Estamos seguros de que la solución sean los aranceles de Trump y que los aranceles no sean lo que sirve a nuestro país? Por tanto, sobre esto tenemos que tener en cuenta la capacidad que algunas fuerzas políticas tienen de interpretar, de dar voz al malestar, a la desconfianza, en algunos casos rabia de los ciudadanos. Para los ciudadanos es importante, porque la política es esto, pero hay que encontrar también las soluciones. Y es que estamos aquí para encontrar las soluciones. Estoy convencida de que el Intergrupo para la Subsidiariedad podrá afrontar los temas de trabajo, empresa, del Sud, del desarrollo de forma adecuada si encuentra puentes, si tiende puentes, que salga de una lógica que es la dominante a día de hoy, la lucha entre el pueblo y las élites. Por un lado están las élites que hay que eliminar o cribar, y por otro lado está el pueblo que no cree ya en estas élites. Y esta es una sugestión muy significativa, pero las respuestas quizá no son las más adecuadas. Detrás de esta forma de centralización del poder se encuentra el riesgo de una deriva autoritaria, y es por esto que yo creo que tenemos que defender la democracia, que es el fruto del sangre y el sacrificio de muchas personas, y no podemos quedarlo por descontado. No es algo que hemos ganado para siempre, es algo que nosotros tenemos que tener en mente, tener en la cabeza y defenderlo con valor, con fuerza, y no darlo por descontado. Y en todo esto yo creo en la centralidad del Parlamento. Antes se hacía referencia a la tragedia de Génova. Yo creo que no es este el momento de la contraposición, de los discursos baratos y del tirar la piedra fuera. Es justo que quien se equivoca tiene que pagar, pero hay que entender que corresponde a la magistratura, al magisterio, a los tribunales, entender a quien corresponde esta responsabilidad. Después de lo cual entiendo y comparto completamente la propuesta de Giancarlo Giorgetti, del plan de las infraestructuras. Vale para las carreteras o los puentes, pero vale también para construcción escolar. Tenemos que lanzar y Fuerza Italia ha intentado llevar adelante una comisión parlamentaria de depuración de política, no porque buscamos hacer la caza a la bruja, sino que queremos llevar a cabo un control de las instituciones, porque hay leyes que poner al día, porque hay que simplificar. No podemos llorar sobre la leche derramada. Y por tanto tenemos que volver a controlar el sistema de control, un ranking de la peligrosidad de los edificios públicos, de las escuelas. Es un hecho obligatorio, lo tiene que llevar a cabo el Parlamento, encontrando allí también una unidad entre sus miembros. Y creo que efectivamente hay que dedicar recursos, a menudo Europa nos los da, pero hay que recordar que 48.000 millones nos ha dado Europa y Italia ha solo gastado el 5%. Y es que tendríamos que llevar a cabo que ese 5% sea el 80%
de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y creo que en Génova se ha llevado a cabo, hemos encontrado un hecho que nos quedará en el corazón, pero creo que ayudará a Génova a volver a alzarse, a levantarse en pie, la solidaridad, el compromiso de los bomberos. Y esto merece un extraordinario aplauso por lo que han hecho, excavando entre las ruinas y rescatando a las víctimas humanas. Y Italia es esto también, 6 millones voluntarios, 3.000 voluntarios tiene el meeting, 6 millones dedican su tiempo como voluntarios para los demás. Y empecemos como una competición virtuosa, porque la competición no es de por sí negativo, es cuando se encuentra un enfrentamiento, cuando se trata de una deslegitimación del otro, que eso hace mal. Pero la competición puede también ser virtuosa, y sobre esto nosotros podemos también pensar que podemos lanzar algunas propuestas para superar este momento de rabia, y es la seriedad de las propuestas y la conciencia de no dar por descontado el grado de democracia que hemos alcanzado hasta el día de hoy. Yo no, con respecto a Casaleggio y Grillo, creo que los me gusta en Facebook pueden sustituir al Parlamento. No creo que el algoritmo pueda valer lo mismo que las elecciones por parte de los italianos, de sus representantes. Con todos los defectos que puede tener el Parlamento y la democracia, Churchill decía que es la mejor de la menos peor de las hipótesis, la democracia. Atención, antes de llevarse por delante algunos elementos que son fundadores de nuestra vida común y que son fruto del sacrificio de otras personas, atención antes de llevárnoslo por delante. Vittadini había dicho en su apertura, y con esto concluyo, Vittadini hablaba de la emergencia educativa y de la apuesta que hay que hacer por el capital humano. Hay que empezar por aquí, desde luego. El futuro de un país y la competitividad no está hecho de tecnología, sino de la capacidad de valorar los talentos y hacer funcionar el ascensor social. Y sobre esto hay una carta de Cottarelli que ha salido en el periódico La Stampa con el título «La política tiene la obligación de garantizar las iguales oportunidades ya de partida». Y creo que tenemos que salir de ahí, dar la posibilidad a los lombardos como a los campanos la misma oportunidad, que el ascensor social tiene que volver a funcionar. Y esto es la escuela, el primer motor de desarrollo. La formación es el primer motor de desarrollo. Y aquí no sirven chácharas, se requieren la libertad educativa, la libertad de dónde dónde ir a la sanidad. Atención a la igualdad escolástica. Atención a quien ataca la igualdad escolástica. Es un problema si nosotros no consideramos que la escuela pública en la que nosotros creemos es escuela estatal como escuela concertada. Y nosotros usamos un modelo como el de alternativa entre la escuela y el trabajo, una base. Y luego está el tema del sur, el tema de la empresa y los cuerpos intermedios. Yo creo que todos tenemos que dirigirnos hacia el desarrollo y el crecimiento de este país. Nada más lejos que deslegitimar los cuerpos intermedios. Tenemos que enfrentarnos, sin duda, pero no podemos eliminar la colaboración y la sinergia subsidiaria a nivel nacional, porque de lo contrario acabamos muriendo de estatalismo. Y yo me preocupo cuando a día de hoy, en el momento en el que se está produciendo la tragedia de Génova, no encontramos responsables, no hay aún, no hay luces, no se ha arrojado luz sobre lo que ha sucedido. Se está hablando ya de estatalismo. Quien habla de estatalismo es un error. Quien se equivoca tiene que pagar, pero la colaboración entre el público y el privado es un valor que no puede ponerse en discusión, como la respuesta al sur no puede ser la renta de ciudadanía, no es el asistencialismo de Estado, es el trabajo, es la formación, es la investigación e innovación. Por tanto, cierro diciendo que se requiere una terapia del shock, pero también una participación en la vida política, porque muy a menudo la política se ve como algo negativo.
Yo me dirijo a esa Italia que se dedica, que trabaja, que estudia, que quiere ser protagonista. Se requiere también vuestra implicación para una Italia mejor y se requiere proyecto humano para el siglo XXI, porque la generación pasada tenía un país por construir, una democracia constitucional que fundar y un bienestar que construir. Nosotros, a día de hoy, como ha dicho Vittadino, tenemos que volver a encender el entusiasmo, la esperanza, el deseo de construir un país mejor, y esto depende de cada uno de nosotros, depende de la capacidad conjunta de hacer un equipo. Ciertamente la enfermedad es seria, la terapia es urgente y la cura no será fácil ni rápida, pero cuanto antes la pongamos en acto, cuanto antes la llevemos a cabo, mejor será. Gracias. La palabra a Maurizio Lupi. Yo también agradezco al meeting que nos haya dado la posibilidad de hacer aquí el encuentro del intergrupo para la subsidiariedad. Como podéis ver, porque todos vivimos en la historia presente y no en la pasada, pues esto no se podía dar por supuesto. No sabíamos si íbamos a seguir como intergrupo, porque como ha dicho muchas veces el Papa, estamos ante un cambio tal de época que no podemos afrontar retos nuevos con instrumentos viejos. No tiene sentido seguir proponiendo los instrumentos de siempre. A veces podría ser mirar al pasado. Y el intergrupo para la subsidiariedad no puede ser un mirar atrás, porque la política y la realidad son tan puñetazos tan fuertes que no podemos seguir haciendo como si nada. Por eso estoy contento de que estamos aquí, los que estamos en esta mesa, que representamos a casi la mayoría de los diputados de todo el Parlamento, menos algunos de 5 del movimiento 5 Stelle, que ante los acontecimientos dramáticos de Génova, y hago un inciso, el título del meeting fue concebido mucho antes, el año pasado. Las fuerzas que cambian la historia son las mismas que hacen feliz el corazón del hombre. ¿Qué significa esto para el momento actual? Pues que tenemos el reto de mirar al futuro. Y quiero dejar claro, hace falta ser valientes para retomar también en la situación política actual el trabajo del intergrupo. Lo decimos claramente, este intergrupo con el manifiesto que presenta no ha hecho un contrato alternativo de gobierno. Porque en democracia quien gobierna debe gobernar, tiene la tarea por gobernar. Y no deseamos que fracase porque está en juego el bien común y eso sería un fracaso de todos. Tratamos de ayudar, de dar la contribución para que el bien común se pueda conseguir de una forma mejor. Por eso nosotros con el manifiesto no queremos hacer un programa alternativo, sino que hemos tratado de comprender en el momento en el que vivimos. Ante todo, yo no soy un político. Si parto del hecho de que soy un político, no he entendido nada. Yo soy un hombre o una mujer comprometido en política, que tengo el deseo, al comprometerme y a dar todo lo que pueda hacer, tengo la tarea de ayudar a construir una comunidad en la que la persona pueda ser protagonista, libre, feliz y pueda afrontar cualquier situación. En la exposición sobre el 68 hay una frase de Giorgio Gaber, a quien conocí personalmente, tuve esa suerte, que dice: hay que transformar en valentía
la rabia. Piensen en cuánta rabia estamos viendo en estos días, que puede ser legítima, pero que si no se transforma en valentía, no hay esperanza. San Agustín explicaba lo que significa esta valentía, el ver cómo podrían ir las cosas. En cambio, la rabia está ver cómo van las cosas, pero la fuerza de un hombre es mi deseo de seguir siendo protagonista, seguir trabajando en la política para que, junto con otros, manteniendo nuestras diversidades, contribuir a construir un futuro juntos. El intergrupo, en este sentido, es un pequeño signo. ¿Y por qué estoy insistiendo en este punto, ser hombres y mujeres comprometidos en la política y no políticos? Porque si estoy comprometido en construir el meeting, en ser maestro, en ser lo que sea, el punto es el que decimos en el manifiesto, siendo diferentes, ¿qué tenemos en común? Y también discutiendo sobre algunos puntos, porque yo estoy de acuerdo con lo que decía ahora la señora Gelmili. No se puede decir el Estado es bueno y lo privado malo. Esto ya ha fracasado en la historia. Por eso nosotros discutiremos sobre este punto. Intentaremos dar las razones de por qué esto no es así. Esta idea no tiene en cuenta que el Estado está hecho por la persona, por las personas que se unen. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el Estado es favorecer quien ya construye la subsidiariedad. Por eso, conscientes de que somos hombres y mujeres que nos comprometemos en lo que hacemos, queremos cambiar la historia, hay que descubrir lo que nos mueve. Así podremos cambiar la historia. Por eso estoy muy agradecido a todos los que han firmado este manifiesto, porque no es algo formal. Muchos nos preguntan cuáles son los resultados del trabajo del intergrupo. Pues los resultados pertenecen a la responsabilidad de quien gobierna en democracia. Nosotros no estamos aquí para dar resultados, estamos aquí para ser un signo en el que insistimos en reconocer lo que nos une y no lo que nos divide. Somos un signo para saber cómo se puede construir, porque de lo contrario no se construye nada. Este es el primer punto. Nosotros no somos un mal absoluto. Cada uno hace lo que hace un contrato de gobierno, hace un manifiesto contra el gobierno, hace una propuesta de ley, hace todo lo que hace con el deseo de construir un futuro y transformar la rabia en valentía para construir. ¿Qué van a hacer del intergrupo? Pues no habíamos programado el 5 por 1000 y fue un trabajo común proponer esta posibilidad. Por lo tanto, ahora tenemos 4 puntos en este documento que indican lo que queremos hacer, en qué queremos trabajar. Lo que ha sucedido en Génova es una tragedia que ha conmovido el país y que ha sido un puñetazo para todos y para quien tiene las responsabilidades, sobre todo. Pero entonces, ¿qué sucede? Pues que hay una unidad de la gente, una solidaridad, y esto es más importante que buscar el culpable. Y aunque no digo que no haya que buscar quién es el responsable, está claro. Pero esta solidaridad, y lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho el cardenal Bañasco, buscar lo que nos une, lo que nos ve todos juntos. Por eso este pacto que decía Giorgetti para la manutención ordinaria y extraordinaria de nuestro país es algo de todos, no es una bandera ideológica. Hay que
tener claro que si nos hemos parado al 1970, si nos quedamos en la burocracia, no avanzaremos. Es un interés de todos reconstruir. En cambio, el buscar el culpable, hemos puesto un punto en el documento, en el manifiesto, sobre la justicia. Pero, ¿qué es la justicia? ¿Quién decide lo que es justo y lo que no? En democracia siempre ha habido un equilibrio entre los poderes, ejecutivo, legislativo. ¿Quién decide que eres responsable? El poder político, antes de que se sepa cuál es la verdad de los hechos y tú ya has condenado a otro, pues aquí se ve que el deseo de reconstruir es lo que nos pone juntos, lo que nos une, lo que transforma la rabia legítima en una valentía de construir el futuro, cada uno en su función y con las diversidades existentes. Discutiremos del Estado, discutiremos de la nacionalización. Hay que volver al Estado que lo hace todo, que gestione las carreteras y produzca hasta la leche. El Estado se ha mostrado eficiente. ¿Cuántos años hemos necesitado para construir la autopista hasta Reggio Calabria? No se caen los puentes que hace el Estado, pues tenemos que derrumbar la rabia. Esto es lo que tiene que derrumbarse realmente. Este va a ser un trabajo enorme que tenemos que hacer juntos, partiendo de lo que nos une en el trabajo de cada día, que se tiene que luego concretar en propuestas. Nosotros, los parlamentarios, tenemos que escuchar, comprender, mirar la realidad que está cambiando, ver cómo nos puede crear preguntas sobre lo que está sucediendo y pensar las soluciones. Creo que es un nuevo inicio este. Lo decía Gabriele Toccafondi, es un desafío fascinante porque estamos todos en juego. Tenemos que volver a conquistar las certezas sobre las que habíamos construido nuestro futuro político. Muchos ya no tienen ni coalición ni partido. Estamos desorientados, pero este desafío fascinante nos vuelve a poner en marcha. Gracias a la Fundación por la Subsidiariedad, a Giorgio Vittadini, a Bicocchi, porque se han ofrecido para ayudarnos, para trabajar incluso con un itinerario científico, con una seriedad en la elaboración de las reflexiones, que es necesario, porque el trabajo siempre implica seriedad. Nos ayudaremos si volvemos a poner signos positivos que se puedan mirar. Vamos a discutir, vamos a quizá pelearnos, pero hay un signo positivo para el bien común, que es nuestra tarea y nuestro deber. Gracias. Doy la palabra ahora a Giancarlo Giorgetti. Buenos días a todos. Os agradezco la invitación. Viniendo hacia aquí, meditaba sobre qué orientación podía dar a esta intervención mía. Yo soy el único representante del gobierno presente y, por tanto, yo podría dar una orientación política. Yo hablaré de este tipo de política cuando tenga que hablar sobre actualidad con los periodistas después. Ahora querría aceptar el desafío del tema propuesto y es cogerlo de forma un poco parabólica. Pero haciéndolo así, espero también explicar mi pensamiento
y algunos podría declinarlo, podría decantarlo en función de los temas de actualidad, partiendo, como debe hacerse y como requiere el título, y es: las fuerzas que mueven la historia son las mismas que hacen feliz al hombre. Y aquí me gustaría lanzar una provocación, y es que el título está equivocado. Hay una frase que ya he usado, quizá Maximiliano se acordará de ella, una cita de Dostoyevsky que a mí me gusta particularmente, que dicen los hermanos Karamazov: atención, si tú haces elegir al pueblo entre libertad y felicidad, el pueblo elegirá siempre la felicidad. Entonces, me puedo permitir que haciendo al hombre libre se le hace feliz. De lo contrario, quien me acusa de populismo a mí, yo digo, atención, porque si queremos hacer al hombre feliz, la forma más rápida y directa es el populismo. Pero el título también me da un apunto para mi cambio. La historia es movimiento. Hace algunos años, y el meeting también afrontó este tema, el final de la historia, algunos teorizaban sobre que la historia ya ha concluido, y a día de hoy el verdadero enemigo de la democracia, y en buena sustancia, en gran medida de la política, es que la temática globalista, que se ha afirmado en los últimos 10, 20 años, ha pretendido sustituir la política y la democracia. Las recetas que esta ideología ofrecía en Italia, en Europa, en el mundo, eran todas las mismas. Eran las mismas por lo que se refiere a recetas económicas, política económica vinculada al Fondo Monetario Internacional, o las recetas que aún hoy la Comisión Europea, en cierta medida, nos suministran. Son las verdades. La política económica que deben llevarse a cabo en todos lados y que debe garantizar prosperidad y bienestar. O, si queremos hablar de valores, algunas teorías que quieren ser y deben ser suministradas al pueblo, aunque el pueblo no las entienda, no las comparte, pero no obstante son las políticamente correctas. Toda esta sobredosis de lo políticamente correcto que ha sido suministrado al pueblo, y no solo al pueblo italiano, porque lo que está sucediendo en Italia es simplemente la expresión de un fenómeno que, a mi entender, es global, y se encuentran fácilmente referencias a lo largo y ancho del mundo. Esta sobredosis ha causado una reacción. En otros tiempos habíamos hablado de una política reaccionaria, es decir, las raíces más profundas a nivel popular no han aceptado esta forma de, digamos así, condicionamiento, y han provocado una reacción populista. Sí, populista, que de alguna forma ha arrastrado y ha derrumbado los institutos de la democracia, los institutos de democracia como los conocíamos. La reacción populista, identitaria a este fenómeno, se ha llevado por delante la democracia representativa. Sobre esto yo digo a Maristela Gelmini: la elección del Parlamento. La verdad es que el Parlamento ya no cuenta nada. No cuenta sobre todo nada porque ya no, los electores y ciudadanos ya no lo escuchan, que ven en el Parlamento el lugar de la tradición de la política. Y si seguimos como un fetiche defendiendo esta democracia representativa, creo que nos equivocamos. No hacemos un bien tampoco a la democracia.
como ya decía Giorgio Gaber, que ya hemos citado, la democracia es participación. En nuestros días tenemos que preguntarnos, pero ¿existe la participación? ¿Se da participación? Yo digo, sí, sí se da. Hay participación de todos estos que yo llamo... Estoy fuera del contexto web, no tengo Facebook ni ninguna red social. Pero bueno, participación hay. No podemos decir que la gente no participe. Participa incluso demasiado. Y resolver la participación política con un like o con diferentes likes es así. Concluye así. Una participación superficial, una participación que no obstante existe, se da. Y que naturalmente se basa en la que hoy podemos llamar una avalancha informativa. Hay mucha información, hay mucha más información y también mucha más desinformación, porque mientras hubo tiempos en los que había simplemente libros, a día de hoy ya los libros no los lee nadie, excepto algún raro ejemplar. Bueno, cuando solo la información estaba en los libros, pues no nos quedaba otra que leer la información en los libros, por tanto profundizando y por tanto reflexionando. Hoy este diluvio de información, o más bien desinformación, te acaba entrando bajo la piel incluso en tiempos más breves, porque todo pasa y va. Después de 3 o 4 días, los temas pasan uno detrás de otro y se acaba hablando de otra cosa. Y en lo que se refiere, por ejemplo, a Génova, ya tenemos signos propuestos. Este cortocircuito, democracia, política, participación, se resuelve y se ha resuelto en la relación directa entre pueblo y jefe, el jefe político. Yo no me interesa procesar al hecho de que no hay relación entre el político, el jefe de la política y el pueblo, porque yo creo que no existe la posibilidad de política sin jefes de líderes reconocidos. Y este fenómeno, pero el problema es que se ha convertido en un fenómeno patológico. ¿Y por qué se ha convertido en un fenómeno patológico? ¿Por culpa de la red? Sí, por culpa de la red, pero no solo así. También porque con la llegada de la televisión, digámoslo honestamente, pero sin necesidad de juzgar a nadie, Berlusconi se ha convertido en el primero que ha usado la televisión y este tipo de instrumento para crear una relación directa. Ha demostrado que se podía vencer sin tener un partido verdadero detrás, con todos los respetos. Un partido organizado, no, más aún. Se lo digo a Del Río, tener un partido organizado tras de sí es un peso, es una deseconomía en la política de nuestros días. Tener un partido estructurado es algo que te hunde, que te lleva a fondo, te lleva como... Incluso nosotros de la Lega, que tenemos necesidad, ¿cuántos hemos visto que nos ha servido tener un partido estructurado en tiempos de crisis? Hoy, a día de hoy, hemos sido premiados por tener un jefe que ha establecido una conexión directa, no por medio del partido, con el pueblo. Y si este razonamiento que he hecho hasta ahora no puede dejar de lado algo que a día de hoy ha salido ya del debate político y que debe volver a entrar, y es la reforma de las instituciones democráticas. Porque si no se reforman las instituciones de alguna forma para intentar dar un sentido, un contenido, una dirección a este tipo de respuesta popular, rápidamente se tira por el desagüe todo, el Parlamento y todo lo demás. Por tanto, lo hemos intentado nosotros, lo ha intentado después la izquierda, bueno, no lo sé. Esto no se ha convertido en uno de los títulos del contrato de gobierno. Por desgracia, a mi entender. Por desgracia, porque algo tenemos que cambiar y cambiarlo ágilmente. Porque todo lo que sucede en torno al Palacio del Poder de Roma se nos está llevando por delante y no seremos capaces de contenerlo. Y entonces sí que se tratará de un peligro potencial para la democracia, porque la riqueza del hombre fuerte, a mi entender, empezará a ser seria. Paso ahora
algo quizá más propositivo, bueno, sin caer en elementos de actualidad. Todo este entusiasmo, toda esta energía en torno a la acción de gobierno, un espíritu crítico. Veo que aquí tenéis una actitud de perplejidad con respecto a este tipo de gobierno. Pero este tipo de pulsión hay que conducirla a un sistema y producir un resultado. No puede tratarse siempre de un enfrentamiento entre viejos y nuevos, honestos y no honestos, buenos y malos, capaces e incapaces. Tenemos que poder, en alguna manera, cambiar el mecanismo en el que tenemos que trabajar. Nosotros, políticos de empleo, ¿no? Y aquí estoy de acuerdo con el grupo de subsidiariedad. La subsidiariedad es inútil que os repita lo que es, porque creo que todos sabéis exactamente en qué consiste. Pero con serenidad y tranquilidad, miremos a la realidad que nos rodea. Escuchaba a Gabriele Toccafondi antes hablar de instituciones, de instrucción. En lo que se refiere a los cuerpos intermedios, la realidad nos muestra que si nosotros pensamos en cuerpos intermedios institucionales formalizados, los que han nacido a finales del siglo pasado, yo los veo ya todos en crisis. Los veo a todos en crisis. Si yo miro a los cuerpos intermedios nacidos, que han proliferado por libre asociación de la gente, pues los veo con buena salud. Todo ello que institucionalmente se ha enfermado muestra que no es capaz de afrontar la contemporaneidad, la modernidad. Un ejemplo concreto. En el mundo del crédito, de la banca, el crédito cooperativo, la cooperativa crediticia bancaria, hay una historia bellísima, cómo ha nacido, cómo se ha desarrollado, qué funciones ha tenido, cómo de alguna forma ha contribuido. A día de hoy hemos afrontado en lo que se refiere al aspecto normativo, en este mundo tal cual está, ya, por desgracia, ya no puede funcionar como era. La legitimación de las asociaciones de categoría de empleo poco a poco ha ido perdiendo fuelle. ¿Y quién la representa a día de hoy? Yo no quiero ofender a nadie, pero bueno, los sindicatos. Podría seguir hasta el infinito con esta enumeración. Cuando el ministro del Río, por ejemplo, se encontraba frente a los sindicatos en 1970, se refería con una cosa, en 1980 otra, en 2018 algo completamente diferente. En realidad, tenemos de alguna forma que imaginar cómo, y uso el tema camisa de fuerza, cómo estos vestidos que nos hemos tejido, algo que es una realidad que es efervescente, que conocéis, que la veis vosotros también, que está hecha de muchísimas situaciones, voluntariado, y creo también que en Italia esto sea quizás la forma de la que más podemos sentirnos orgullosos en el mundo entero. Bien, pues aquí vuelvo a lo que decía antes, tenemos que ser capaces de canalizar en términos positivos. Bueno, nos tocará también en términos de subsidiariedad, canalizar esta oleada emotiva, y no solo rencor, amigo, enemigo, que está claro que es una categoría de la política, pero no podemos llevarlo a estos límites patológicos y se convierte en algo negativo. Reclamo al interés nacional, al sentimiento de patria que he escuchado aquí, al hecho de que exista un bien común. Sí, pero creo que tiene que ser algo más profundo, que tiene que ser algo compartido. No tiene que venir de lo alto, sino surgir desde abajo. Y por eso mi intervención ha empezado con Dostoyevsky y me gustaría cerrar como están empezando a faltar ya los filósofos. Yo personalmente veo pocos. Voy a recurrir a un sociólogo del cual no daré el nombre, pero bueno, creo que sabréis a quién me refiero inmediatamente, porque hemos visto el incidir de la historia en el paso
en dirección siempre y constantemente desde la comunidad a la sociedad. Nosotros tenemos que intentar que se invierta esta tendencia, volver de la sociedad a la comunidad. Como justamente decía este sociólogo alemán hace algunos años, pero creo que es actual, y leo cita directa: la teoría de la sociedad se refiere a una construcción artificial, a un agregado de seres humanos que solo superficialmente se encuentran en la comunidad, en la medida en la que también en ella los individuos viven pacíficamente unos junto a otros. Pero mientras en la comunidad los seres humanos se quedan esencialmente unidos a pesar de los factores que los separan, en la sociedad quedan esencialmente separados a pesar de los factores que los unen. Gracias. Extraigo algunas conclusiones aprovechando la provocación del subsecretario Giorgetti referido al título. Tiene razón que felicidad... Tiene razón si la felicidad se entiende como se entiende hoy, pero la frase de Giussani no muestra la felicidad como el ponernos cómodos. Felicidad es infinito y rima con libertad, ¿cierto? Felicidad quiere decir este insaciable deseo del corazón que, para citar a otro cantautor, Giovanni Telegrafista de Giannacci, el corazón urgente, la urgencia de algo que nunca nos basta. Y es el infinito, y es la felicidad que es incómoda. No es para los cómodos, no es para ponernos cómodos. Y para volver a citar a Dostoyevsky, es algo que él decía en El Gran Inquisidor. Y el Gran Inquisidor encuentra a Jesús en Toledo y le dice justamente: pero no entiendes, Jesús, que tú eres incómodo. Nosotros nos ocupamos del bien de la gente. Hablemos de las grandes tentaciones, las tentaciones que has tenido. El demonio, el poder. Pues si la gente quiere el poder, la gente quiere comodidad, quiere el pan. ¿Quién eres tú? Nosotros sí que traemos el bienestar del pueblo. Jesús sonríe y se va. Este es el tema. La felicidad del meeting, que la felicidad de la política. Y que es que no nos basta nunca. Es el no nos basta nunca. Y tiene razón él. Y dice: uy, esto se hace incómodo. Se hace incómodo. Y esto es algo que hemos afrontado durante años, habiéndonos equivocado muchas veces, porque nosotros también como meeting hemos buscado el poder, la hegemonía o la presencia. Para retomar el tema del 68, el gran punto del que siempre nos ha hablado Giussani y después Julián Carrón, el poder es la presencia, y no hay nada que decir cuando a nivel político se tiene este riesgo. Muchachos, frente a ver quién no lo busca, frente al gobierno, la idea es: yo he llegado al poder, pero el poder a mí no me interesa. Bueno, no he llegado al poder, el poder a mí no me interesa. Esto es la zorra y las uvas. Como no lo tengo, no lo deseo. Cuando yo me ocupaba de la compañía de las obras, me preguntaban siempre: ¿podemos hacer cosas grandes? El poder y tal. Sí, se puede hacer, pero recuerda que cuando un árbol crece, o planta bien sus raíces, o los frutos son como los demás. Antes o después, se cae. Por tanto, no es que no tengamos perplejidad sobre el gobierno, pero se requiere que, como decía Enzo ahora, tiene el riesgo de los demás igualmente. Porque siempre podemos decir una y otra vez: el de antes se ha equivocado, el de antes era el que se había equivocado. Por tanto, no tenemos que... no es que tenemos que esperarnos a ver el cadáver en el río de nuestro enemigo, porque el cadáver pasará siempre. El tema de este meeting es Job. ¿Qué quiere decir? Estoy de acuerdo con los cuerpos intermedios. ¿Hay una crisis de cuerpos intermedios? Sí, hay una crisis nuestra también. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se hace? Lo ha dicho Del Río, Tocafondi, Gelmini lo ha dicho también. Y Lupi. Se requiere una educación. Los cuerpos de esos cuerpos intermedios no se convierten en corporaciones, porque si no, como se ha dicho antes, los cuerpos intermedios se convierten en corporaciones, cada uno a llevarse su trocito, que buscan los privilegios, después se arrastran y podemos enumerarlos a todos.
y con sus diferencias, el grupo del uno que se ha llevado su trocito, que sirve al otro, las pensiones. Cada uno tiene su pequeño poder. Como nos contó Modiano, presidente de la SEA en su momento, que él hablaba con los sindicatos que decían, haz lo que quieras, pero el PEI no lo toques, ¿eh? Toca solo, lo mío no lo toques, toca solo lo de los demás. Y aquí encontramos un problema. Por tanto, o nos deshacemos de los cuerpos intermedios o volvemos a empezar desde el principio con la educación, poniendo como tema los cuerpos intermedios y la educación del pueblo es para el bien común, criticando en su interior. Yo nunca he escuchado críticas tan radicales al movimiento de CL, sino por medio de Don Giussani y de Julián Carrón, feroces a más no poder, súper feroces. Un jefe tiene que criticar a su grupo para poder llevarlo al bien común. Como se nos ha dicho aquí, primero Gelmini y después el resto, que el otro es un recurso, es un bien. Esto, no obstante, es un trabajo que da muy poca buena imagen. Y por tanto yo digo, hay algunas formas para subir, como en algunas etapas de montaña. Está el escalista que va, el escatista, el que salta, la liebre que salta. Si eres un grande que eres capaz de vencer el ciclismo, bueno, tú la dejas que salga, la liebre que salte, hace un sprint, pero tú poco a poco, con tu paso, vas subiendo con el pelotón, y como hemos visto en el Tour, va surgiendo poco a poco, al final el equipo gana. Y al principio el equipo dice, bueno, ¿por qué no sigues al del sprint? Venga, supérale. Bueno, yo voy poco a poco, al final lo recojo. Porque la etapa de montaña es muy larga, como la política, muy larga. En tiempos tú tienes el 40% y al año siguiente tienes el 6%. Muy larga, muy dura, no dura. Es muy larga y no dura. Y este es el trabajo que nosotros con el intergrupo y con el gobierno queremos afrontar. Y bueno, no me lo he olvidado, como decía Romeo, puede existir una unidad en la diversidad, porque la subsidiariedad es el tema de este título. Tantas realidades pluralísticas que construyen un bien común. Un federalismo diferenciado que construye la unidad. He hablado del sur, pero ¿y en el norte? ¿Por qué la Italia, para ser única, tiene que ser toda igual? Tenemos con la cabeza metida en el medio, en mitad de Europa, y con los pies metidos en el sur musulmano. Tengámonoslo todo. ¿Por qué? Porque mientras los demás no lo tienen, nosotros tenemos una gran diferencia, una gran diversidad. Y la queremos quedarnos con ella. Y esta es una apuesta, porque no tenemos ninguna perplejidad con este gobierno, como en los anteriores. Queremos colaborar, porque gracias también a lo que decía Di Vico en el Corriere della Sera, con respecto a lo que Julián Carrón había dicho, y que nos recordaba María Estela, diferencia no quiere decir no interesados, sino en colaboración con todos. No porque no tengamos un pensamiento, pero es que el diálogo es la forma de la subsidiariedad. Estoy muy contento de que aquí hay representantes parlamentarios y mañana está el EU Economía. Me gustaría que estuviera también 5 Stelle, y es su problema, no el nuestro que no estén, porque los hemos invitado. Porque esta colaboración, luego cada uno vota lo que quiere, porque desde la Primera República decía la CEI, la Conferencia Episcopal Italiana decía lo que hacer. Pero esta colaboración no es a mí me basta cualquier cosa. No, es que no me basta nada. No estoy contento con nada, porque quiero ser crítico con nosotros y con los demás. Porque esta crítica, el no estar nunca contentos, no quedarnos aplacados nunca, es elegir entre muchas informaciones. Yo como estadístico, está el Big Data. Pero cuando uno tiene muchos datos, eso le permite elegir. No es verdad que el Machine Learning decide por ti. Si uno tiene los datos, eso sabe lo que le sirve. Esta criticidad, el ser críticos y con la contribución que podemos dar, no queremos darlo contra la política, sino conjuntamente con la política. Por tanto, llevemos adelante este trabajo, sigamos adelante así. Gracias.